desde el reconocimiento y el agradecimiento a la labor de Eider y en general de la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop, de la que ella forma parte, y forma parte muy activa. Y digo esto porque, tal y como acabo de comentar en euskera y como ahora mismo explicará Eider, el proyecto Guggenheim Urdaibai va a condicionar de una manera muy determinante el futuro de una comarca como la comarca de Busturialdea-Urdaibai. Por eso me parece impagable el trabajo que están realizando. Un trabajo imprescindible que, junto al que están haciendo en el ámbito judicial, se dirige básicamente a la ciudadanía, no solo a la ciudadanía de Urdaibai, con el objetivo de ayudar, por un lado, a conseguir una ciudadanía lo mejor informada posible, y para eso están haciendo un montón, hoy es una prueba de ello, un montón de charlas, entrevistas, artículos en los medios, etcétera, y también de una ciudadanía activa, una ciudadanía que sea capaz de opinar y, si lo considera necesario, también de movilizarse, como luego ella explicará, va a ocurrir el próximo sábado en una manifestación que está convocada en Guernica. Quiero, para terminar, remarcar una cosa también que es importante, y es que toda esta labor que están realizando la están haciendo desde el más estricto voluntariado. Eider es profesora y acaba de desplazarse hasta aquí después de dar clase en su centro de enseñanza en Durango. Por lo tanto, mila esker berriro eta zurea da hitza, Eider. Vale. Bueno, eskerrik asko a todos por haber venido y bueno, venimos de la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop desde Busturialdea. Bueno, yo os pido perdón antes de empezar porque mi medio de comunicación no es el castellano, así que seguramente meteré la pata muchísimas veces, ¿vale? Así que ya me podéis perdonar, pero bueno, intentaré comunicarme lo mejor posible. Bueno, la presentación que vais a ver aquí es una presentación que todo lo que vais a ver está vinculado a los medios de comunicación que hicieron público todo sobre este proyecto, o lo que vais a ver son documentos oficiales. No os voy a contar nada que no haya sido ni publicado ni esté en un documento oficial. Mi opinión me la guardo para mí, ¿vale? Entonces, después de que comparta la información con vosotros, pues bueno, cada uno decidiréis en qué situación estamos y qué es lo que esto va a suponer, ¿vale? Nuestro objetivo es informar, porque como ahora se ha reconocido, después de muchísimo tiempo, sobre este proyecto no hay información, ¿vale? Y nosotros la información que tenemos está aquí y os la traemos. Bueno, pues vamos a empezar un poco diciendo qué es Busturialdea. Busturialdea es una comarca diferente. Es una comarca diferente por dos singularidades. La primera, pues que tenemos una reserva de la biosfera, con sus puntos fuertes y con sus puntos débiles. ¿Por qué? Pues porque tenemos una normativa diferente. Y esa normativa diferente hace que hayamos ido en algún momento de esta historia de 40 años que tiene la reserva de la biosfera, ámbito de sacrificio económico. Luego tenemos también un estuario que tiene un valor ecológico inmenso. Entonces, todo ello hace que nuestra comarca, Busturialdea, sea pues, diferente a cualquier otra comarca. La reserva de la biosfera, UNESCO nos dio este título en 1984. Con este título a la vez nos dio unos objetivos, y los objetivos fueron la sostenibilidad. La reserva de la biosfera tenía que ser laboratorio para experimentar sosteniblemente, obtener resultados y poder trasladarlos a otros ámbitos, a otros sitios. Entonces nosotros teníamos que ser zonas para la experimentación, y todo ello se tendría que hacer con una gobernanza participativa, cosa que no se ha hecho jamás. El 7 de diciembre la reserva de la biosfera cumplirá 40 años, ni más ni menos que 40 años. Tenemos un estuario. El estuario tiene una superficie pequeñita, ¿vale? Si miramos toda la zona cantábrica, es el estuario que mejor conservado está, y estratégicamente es uno de los mejores estuarios que hay para la migración de las aves. Este estuario ahora mismo ya nos está enseñando muestras de saturación, sin museo. Tenemos informes de ornitólogos que han hecho estos informes a petición del gobierno vasco para diferentes estudios, y en estos informes esta saturación es evidente.
no saturación procedente de visitas de gente que viene a hacer turismo, no, de nosotros mismos que vivimos ahí. Nosotros paseamos en esa zona, vivimos en esa zona. Nuestras fiestas de los pueblos se realizan en esa zona y cada vez que encendemos un cohete, alteramos toda esta zona. Bueno, las administraciones ahora mismo deberían de estar gestionando activamente toda esta zona. La restauración que nos prometen que puede venir junto con este proyecto, de la mano de este proyecto, ya debería de ser una realidad. Deberían de estar restaurando esta zona, todo el humedal, activamente, hoy en día, ayer. Bueno, ahora no. Según hemos oído en los medios de comunicación, que a nosotros igual nos suena más, vosotros estáis más lejos, igual ponéis menos atención o os chirría menos, pero nosotros hemos escuchado sobre Busturialdea que nos van a hacer un Guggenheim Urdaibai, un proyecto Guggenheim Urdaibai. Unai Rementería nos dijo que sí o sí. Unai Rementería marchó y vino Elisabeth Echanove, y Elisabeth Echanove nos dijo exactamente lo mismo, que este proyecto se iba a hacer sí o sí. Bueno, si lo escuchamos así, parece ser que esta zona es una zona que no tiene ninguna figura de protección. Bueno, pues no es así, no es así. Y esto es importantísimo que lo conozcamos. Todos estos logos que veis aquí son las figuras de protección que ahora mismo están en activo en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Si empezamos con el primero, UNESCO es aquel que nos dio el título de Reserva de la Biosfera y nos dio unos objetivos. Y los objetivos no van más allá de la conservación. Todas las reservas de la biosfera tienen 3 zonas. La zona núcleo, que es la más débil, vamos a decir, la más sensible. Luego tenemos la zona tampón y luego tenemos la zona de transición. Yo soy de Bermeo. Bermeo estaría en la zona de transición, lo que quiere decir que en Bermeo podemos tener conserveras, podemos tener fábricas, estaría permitida la economía. En la zona núcleo, no. La zona núcleo es la zona más sensible. Luego veréis que este proyecto se propone para la zona núcleo, no para otra zona, para la zona núcleo. Bueno, aquí tenemos también Ramsar, seguramente os sonará menos. Es un convenio que rige a nivel mundial, defiende los humedales. Estamos dentro del convenio Ramsar desde 1993. Tenemos uno de los humedales más importantes que hay en todo el Cantábrico. Mejor conservado y estratégico. Aquí tenemos seguramente el que más os suene, Red Natura 2000, unas leyes europeas. Estas leyes europeas no son como las de la Reserva de la Biosfera, que pueden ser un poco voluntarias. Estas, las de la Red Natura 2000, son vinculantes y obligatorias. Y esta ley nos da concretamente 3 zonas de especial conservación, que luego veremos en un mapa. Y también nos da una zona de especial protección para aves, que también lo veremos en un mapa. Estas zonas tienen únicamente un objetivo y no tienen más objetivos. Y si hay más objetivos, habría que razonarlos muy bien. ¿Por qué se propone eso? ¿Y por qué tiene que ser ahí y no en otro sitio? Los objetivos son la conservación de las especies y de los hábitats. Vais a ver que este proyecto no tiene nada que ver con la conservación ni de las especies ni de los hábitats. Bueno, luego tenemos aquí el logo del gobierno español, concretamente del Ministerio de Transición Ecológica, MITECO. Me referiré a él como MITECO. Bueno, este logo se supone que tiene relación con todas aquellas leyes de costas, pero no solo la costa del mar, también los ríos, arroyos, ¿vale? Y luego veremos que dentro de nuestra Reserva de la Biosfera tenemos una red importantísima de ríos y arroyos. Luego tenemos aquí esta, que sería la más importante de todas, aunque sea autonómica. Es la ley propia de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. En todo el mundo tenemos unas 800 reservas de la biosfera, pero solo hay 2 que tienen una ley propia. Y nosotros hemos sido los únicos durante casi 38 años que hemos tenido nuestra ley propia. Ahora nos acompaña Menorca, pero hasta ahora éramos los únicos. Esta ley se creó para proteger y gestionar la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Y todos nos hemos tenido que amoldar a lo que diga esta ley. Es lo que os comentaba antes.
tenemos una comarca especial porque tenemos una normativa especial y esta es la normativa especial. Aquí nos dicen cómo tenemos que rehabilitar nuestras casas. Yo soy de Bermeo, soy la cuarta generación de un caserío. Cuando mis padres decidieron rehabilitar el caserío, las normas eran las que eran. Las paredes, ventanas, no se pueden tocar. Hay lo que hay, para todos. Y luego tenemos aquí las directrices de ordenación territorial, que dentro de estas directrices estarían todos los planes urbanísticos de todos aquellos pueblos que componen Urdaibai. Y luego también tendríamos los planes territoriales parciales de las comarcas, que a nosotros nos corresponde el plan territorial parcial de Guernica-Marquina, que afecta a 2 comarcas, Leartibai y Busturialdea. Bueno, pues todo esto ahora mismo está en vigor y todo esto son figuras de protección para esta zona. Luego veremos qué es lo que se está haciendo con todo esto. ¿Aurrera? Bueno, aquí tenemos un mapa muy simple, tampoco nos vamos a meter en las leyes. Aquí veis las manchas verdes estas, que serían las zonas de especial conservación por encinares. Luego veis la mancha naranja, que sería la zona de especial conservación por humedal. Y veis toda esa red de rayitas azules, que sería zona de especial conservación por ríos y arroyos. Bueno, todas estas zonas solo tienen, como os he dicho antes, un único objetivo, la conservación de las especies y los hábitats. No tienen ninguno más. ¿Veis aquí también un relieve rojo? Ese relieve rojo sería zona de especial protección para aves. Y ahí todas las aves migratorias, las que pasan, las que viven, las que van, todas están protegidas. En esa zona es la prioridad. Ahí arriba, como curiosidad, ¿veis una manchita que tiene un color lila? Esa sería la 4ª zona de especial conservación. Es Gaztelugatxe. Gaztelugatxe. Nuestro Gaztelugatxe, Bermeo. Gaztelugatxe lo hemos perdido. Gaztelugatxe ha sido zona de recreo de mi infancia. Ahora que tengo 50 años, no puedo ir a Gaztelugatxe. Es una realidad. Gaztelugatxe, zona de especial conservación, biótopo y paisaje cultural. Bueno, aquí podéis ver qué es lo que nos proponen. Gobierno vasco. ¿Qué es lo que nos proponen? Nos proponen 2 museos. Un museo nos lo proponen en Guernica, luego lo veremos con más exactitud, pero para que veáis dónde está ubicado todo este proyecto. Eso y esto es la misma zona, como podéis comprobar, es exactamente el mismo plano. Nos proponen un museo en Guernica, nos proponen otro museo en Murueta y nos proponen una vía verde que va a unir estos 2 museos, que pasa, como podéis ver, por la mitad de la reserva de la biosfera de Urdaibai, por la zona núcleo de esta reserva de la biosfera. Bueno, pues esto es lo que nosotros estamos denunciando una y otra vez, una y otra vez. Bueno, en esta zona tenemos a este mamífero, curioso mamífero, el bisón europeo. El bisón europeo ha conseguido parar un montón de proyectos en todo el mundo. Está protegido, no por nosotros. Como podéis ver, desde 2006 tiene un decreto propio de la Diputación Foral de Vizcaya y tiene unas características que hay que conservar y para eso hay unas fechas en las que hay que dejarle tranquilo, hay que cuidarle. El decreto lo dice claramente, todo lo que se puede hacer y todo lo que no se puede hacer. El decreto de la Diputación Foral de Vizcaya. Ante todo esto, ¿con qué nos encontramos? Pues ante todo esto nos encontramos con esto, Guggenheim Museum Bilbao Expansion Project. ¿Y esto de dónde viene? Pues viene de Nueva York, Cooper Robertson. Y aunque nos digan que el proyecto no existe, que el proyecto no está definido, el proyecto está aquí. Y esto nos lo ha dado la Diputación Foral de Vizcaya, está en inglés. El que quiera verlo, aquí lo tiene. Ahora que está visto la luz, nos dicen que esto es solo una idea. Pero en esta idea se habla de todos los planes urbanísticos que hay que cambiar en Guernica, en Forua, en Murueta, para construir
el proyecto Guggenheim Urdaibai. Aquí está. Diseñado desde Nueva York. Arquitectos Cooper Robertson. ¿En qué términos nos están hablando de este proyecto? Para nosotros es un proyecto ecocida total. Bueno, pues aquí tenemos un pequeño vídeo, 40 segundos, para que veáis cuál es la diferencia en entender lo que va a suponer este proyecto. Todas las instituciones en las que el PNV esté van a apoyar que salga el proyecto del Guggenheim. Pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo muy bien, porque este va a ser un proyecto de escala de detractores. Pues lo que pasó en Bilbao va a ser multiplicado por 3 con los detractores cuando se termine el proyecto. Porque va a ser el primer museo que va a estar en una reserva de la biosfera y el primer museo que va a recuperar un espacio industrial dentro de una biosfera. O sea, vamos a hacer un caso mundial en este proyecto. Hay que hacer las cosas bien y luego hay que hacerlas teniendo en cuenta que el Guggenheim es una fundación que tiene sus propias formas de actuación. No solo depende de la Diputación de Bizkaia o del Gobierno vasco, depende de la propia Fundación Guggenheim, que tiene aquí unos socios privados muy importantes, pero que tiene en Nueva York unos socios todavía más importantes que mandan bastante, que tienen criterio. Bueno, pues ya lo habéis escuchado, ¿no? Vamos a ser únicos en el mundo. Lo que no se preguntan es el por qué. El por qué esto no se ha hecho nunca en una reserva de la biosfera, ¿vale? Y luego quedaros con los 2 datos de el Museo Guggenheim tiene socios privados y los de Estados Unidos todavía son más importantes. Bueno, porque luego nos dicen que el Guggenheim es público, ¿vale? Entonces, bueno, también sobre eso hablaremos. Bueno, nos metemos en el proyecto. ¿Cómo nos han presentado el proyecto? Pues este proyecto se ha presentado por partes. Ahora mismo tenemos encima de la mesa 11 partes. Entonces, nos hemos visto obligados a presentarle alegaciones, demandas, recursos, luego os voy contando de uno en uno, a cada parte de este proyecto. ¿La información nos la han dado? No. Nuestra plataforma nació el 13 de febrero del 2023. Tenemos año y medio de existencia. Antes de febrero empezamos a pedir información en las Juntas Generales de Bizkaia, en la Diputación de Bizkaia, incluso en nuestros ayuntamientos. Y nos decían, es que no hay información. Y nuestros ayuntamientos, a los que con cercanía les conocíamos, les decíamos, a ver, no, es que no tenemos información. Y es una realidad que hoy en día os podemos incluso demostrar, ¿vale? Que luego lo veréis. ¿De dónde hemos sacado esta información? Pues fácil, de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, además, tal y como los hemos escrito aquí. El Correo ha sido el que más información nos ha dado. Luego Deia y luego EITB. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque la Fundación Guggenheim tiene unos patronos. Esto lo podéis ver en la página web de la propia Fundación Guggenheim. Todavía la tienen sin... sin actualizar. Sin actualizar. Entonces aparece Íñigo Urkullu como Lehendakari, ¿vale? Pero la lista sería esta. Bueno, hay patronos fundadores. Dentro de los patronos fundadores pues tenemos al Lehendakari, que sería Imanol Pradales. Luego tenemos a la diputada general, que sería Elizabeth Echanove. Y luego tendríamos a la presidenta de la Solomon R. Guggenheim, que aquí aparece Wendy Fisher, pero ahora mismo sería Mariette Weinschler, ¿vale? Que ya la han cambiado. Luego tenemos patronos estratégicos y hemos puesto una flechita en la BBVA. Luego os contaré por qué. Y los patronos rasos, aquí tenemos 3 flechitas. Bueno, una de las flechitas es el Correo, evidentemente es patrono de la Fundación. Otra de las flechitas es Editorial Iparraguirre, Deia, que también es patrono de la Fundación. Y otra de las flechitas es el director general de Euskal Irrati Telebista, que sería EITB. ¿Vale? Entonces, ¿de dónde sacan esta información? Pues de las reuniones que tienen en la Fundación Guggenheim. La información llega aquí, ellos escuchan, recogen esa información y la publican. Y esto ha funcionado así, está funcionando así. Vale. Este proyecto ha tenido 3 fechas importantes. Nos hemos quedado con estas 3 porque han sido las más significativas. La primera, el 7 de junio del 2021, es el primer publireportaje que aparece en el Correo. Pasa una página.
nos enseñan esto, y si nos metemos en el link, entraríamos a la noticia. David, entra a la noticia. Nos presentan esta imagen y nos dicen, os vamos a construir 2 museos. Un museo va a ir en Guernica, en Dalia, el otro museo va a ir en Murueta, en los astilleros de Murueta, y vamos a cubrir el recorrido con una vía verde. Hay un bisón europeo que vive ahí, pero bueno, seremos cuidadosos con ello. Y esta es la noticia que nos dan. Poco más, poco más. Los museos serán Guggenheim. Poco más nos dicen. Bueno, salimos. Segunda fecha importante, 21 de junio del 2023. El Correo nos hace otro publireportaje mucho más extenso, mucho más. Entramos. Aquí ya nos hablan de que se van a conservar las 2 sedes que aparecían en el primer publireportaje, y luego de la boca de Bidarte nos dicen que se van a necesitar 130 millones de euros para empezar a andar, ¿vale? Aquí está toda la noticia. Luego, el que esté interesado nos da un Gmail, le compartimos el PowerPoint y lo podéis ver tranquilamente, ¿eh? Sal, vete a la noticia, David. Una para adelante, otra para adelante. Aquí tenéis un pequeño resumen. 130 millones de euros, 80 millones para las estructuras, para las zonas de fuera, 40 millones para tasas, licencias y demás, y 80 millones para el desarrollo y la coordinación del proyecto. Esto es el 21 de junio. Nos dicen que ocupará 60 metros cuadrados, ya nos están hablando de ocupación, nos dicen que será Cooper Robertson el que lo va a diseñar desde Nueva York. ¿Y por qué sale esta noticia el 21 de junio? Porque el 14 de junio esto llega a Bilbao. Y esto se pone encima de la mesa de la Fundación Guggenheim. El 14 de junio, una semana más tarde, se publica esto, que es lo que hay aquí. Bueno, la siguiente fecha importante. Aurrera. La siguiente fecha importante sería el 17 de diciembre. El 17 de diciembre, en Navidades del año pasado, nos hacen el último publireportaje. Y aquí ya nos ponen planos a escala. Nos ponen el Museo de Bilbao y nos ponen lo que van a ocupar en Guernica, lo que van a ocupar en Dalia, en metros cuadrados. Nos dicen incluso lo que nos van a poner en Murueta, en Guernica. Nos dicen que en Guernica habrá un aparcamiento para 100 plazas. De esas 100, 80 serán públicas y 20 privadas. Nos hablan de punto de información, venta de entradas. Será la entrada a los museos. Nos dicen que habrá una cafetería, restaurante, residencia para artistas. En Murueta exactamente lo mismo. Una galería de exposición, 3.000 metros cuadrados, venta de entradas, restauración de alta cocina. Alta cocina. Nos falta el nombre del cocinero, pero todo lo demás aquí está. Cafetería con 30 plazas. Luego nos dicen que el proyecto no existe, que no está definido, pero aquí ponía que iba a haber 200 sillas articuladas. Pero el proyecto está sin definir. Bueno, pues esto es lo que nos dicen el 17 de diciembre. Y nadie habla más de este proyecto. ¿Por qué sale este proyecto el 17 de diciembre? Ahora lo vemos. Nuestra denuncia siempre ha sido la falta de información sobre este proyecto. Siempre. Porque no nos la han dado. A nadie. Pero aquí podéis ver, itxaso atutxa, el 11 de octubre del 2023, en un ente público, en la ETB, nos llama mentirosos. Y dice que toda la información está dada, pero que ni escuchamos ni oímos, y tampoco entendemos. Zabalduko diren partaidetza bideetan parte hartu dakiela eta proiektua zertan izango den kontutan hartu. Nik uste dut gatzadala orain arte eman diren azalpenakaz, ez ikustea argi, benetan biosferako etarte horretan, gune horretan, ikaragarrizko errekuperazio bat egingo dara. Eta helburu nagusienetariko momentu honetan, atzo izate ditzarretak izanak, ez da Bilboko moduko Guggenheim bat arreglatua. Biztetu lehenuak ezagun zen, hori ez da Guggenheimaren plan estrategikoan. Eta egin dodan, orain dagoan estiloa kendu txatarra bat ez dut ezago, eta honetako hori egala
naturalaren kontrako iraina benetan. Eta egingo da guztia, sostengu osoz egingo da, eta naturarekiko errespetu osoz ezin denez beste mundu baten ez. Bueno, la información está dada, 11 de octubre, pero ni saben entender, ni saben escuchar, ni nada de nada. Proyecto estratégico para el Guggenheim. ¿Y qué más nos dice? Sí, nos dice que el astillero es una chatarra. Y nos dice también que el astillero es irain ekologikoa, un menosprecio para la naturaleza. Bueno, pues estas son las palabras de Itxaso Atutxa el 11 de octubre. El 12 de diciembre llega este email a los ayuntamientos de Busturialdea, a todos, a los 21 ayuntamientos, a todos los alcaldes les llega este email. Este es el que le llegó a la alcaldesa de Bermeo. Elizabeth Echanove Landajuela, diputada general de Vizcaya, le convoca a un encuentro informativo sobre el proyecto Guggenheim Urdaibai, que se celebrará el viernes 15 de diciembre a las 5 horas en el Palacio Foral. El 15 de diciembre es la primera vez que se quiere dar la información sobre este proyecto, pero el 11 de octubre ya nos llaman mentirosos y la información está dada. A esta reunión acuden 19 alcaldes, 19 de los 21. Se encuentran con 3 personas, Elizabeth como diputada general, Imanol Pradales como jefe de infraestructuras de la Diputación Foral y un técnico y un PowerPoint. En ese PowerPoint aparece toda la información sobre el proyecto Guggenheim Urdaibai, toda. Cuando se termina la exposición que la hace el técnico, los alcaldes tienen derecho a preguntar y una de las preguntas que se hace es a ver si se puede coger ese PowerPoint para llevarlo a los ayuntamientos y calmar un poco a la gente que está muy preocupada. Les dicen que sí, todavía no ha llegado, pero el 15 de diciembre tenemos una reunión y el 17 de diciembre se publica en el correo todo lo que habéis visto. Y todo lo que habéis visto, los planos a escala, los restaurantes, las mesas artísticas, todo eso es lo que se presenta aquí. Y eso ha sido el guión que hemos estado siguiendo continuamente. Continuamente. Toda la información, en lugar de ir por vía administrativa, ayuntamientos, informar a la gente, procesos participativos, ha sido a base de comunicado en el correo. Y esto ha sido la historia. Y esto es, ahora mismo, no se puede negar, innegable, porque ellos mismos hoy en día, esta semana, la pasada, lo están reconociendo. Y esto lo podemos ver aquí. Aquí tenemos a José Ignacio Vidarte, director del Museo Guggenheim Urdaibai, por ahora, este mes se supone que le relevarán. Aquí tenemos una entrevista que le han hecho el 2 de septiembre, hace un mes, y le preguntan, tenemos poca costumbre de hacer consultas y de preguntar a la gente en este país. Y lo de la falta de información es verdad, yo eso lo reconozco, lo que pasa es que era una consecuencia del proceso que ha seguido el proyecto. Y esto es así. Ibone Bengoechea, el 16 de septiembre, Ibone Bengoechea, vicelehendakari del gobierno vasco actual, consejera de Cultura, Bengoechea hace autocrítica por no explicar correctamente el proyecto Guggenheim de Urdaibai y promete diálogo. Entonces, ¿se había dado la información sobre este proyecto? No, y no hay más vueltas. No. Y ahora ya os voy a explicar el proyecto. Este proyecto tiene 3 protagonistas. El primer protagonista es Dalia, el segundo protagonista es la Vía Verde y el tercer protagonista son los astilleros de Murueta. Os los voy a explicar uno por uno. Estuvimos reunidos con Elizabeth Echanove y nos decía que el proyecto no existía. Y yo le dije, bueno, pero tenemos 3 protagonistas que está viviendo cada uno su vida. Y si las unimos, tenemos una película que se llama Guggenheim Urdaibai. Y me dijo, sí, 1 más 1 más 1 son 3. Bueno, pues esto es el proyecto Guggenheim Urdaibai. Bueno, ahora, aquí tenemos Dalia, no sé si lo conocéis, Guernica, una antigua cubertera que en los años 70 fue, a nivel europeo, de las que más producía. En el año 1977 es el mejor valorado en toda Europa. Trabaja con cubiertos, cubiertos que nosotros todos hemos utilizado, Dalia. 10 años después, toca fondo, se mete en unas deudas impresionantes y la Diputación de Vizcaya se hace con Dalia. En los años 80, Dalia pasa a ser de todos los vizcaínos, es de todos nosotros. ¿Qué tenemos en Dalia? Bueno, ¿qué teníamos? Esta foto es del verano pasado, del 2023. Dalia estaba en una situación de abandono. Esta es la parte de dentro de Dalia. Dalia tiene
21.186 metros cuadrados contaminados. ¿Por qué? Al hacer cubiertos trabajaban con metales pesados y esos metales pesados se filtraron a la tierra y esas parcelas que ocupa Dalia están contaminadas. Es una evidencia que luego vais a ver que está reconocido en documentación oficial. Bueno, pasamos para adelante. Ahora mismo, ¿qué tenemos en Dalia? Bueno, pues Dalia ya está derribado. Dalia constaba de 3 edificios, uno el original y luego 2 ampliaciones. El arquitecto Luis María de Gana, 1956, construyó Dalia. Los de ABIOP, Asociación Vasca Patrimonio Industrial y Obras Públicas, una asociación en su mayoría que está formada por arquitectos, nos dijo que esto tenía un valor histórico, entonces que podría ser patrimonio histórico. Muchísimas familias de Busturialdea trabajaron aquí y vivieron de esto, entonces decían, bueno, un mínimo respeto, esto se merece. Nunca se han expresado a favor o en contra del proyecto, pero ellos lo que decían es que si el proyecto algún día se lleva a cabo, esto debería de ser parte del proyecto. Bueno, pues ¿con qué nos hemos encontrado? Pues el 13 de junio Dalia se empezó a derribar. Nadie se enteró de esto. Fuimos nosotros los que dimos el aviso en los medios de comunicación. Fuimos nosotros. Mediante nota de prensa, mandamos un par de vídeos y nosotros ¿cómo nos enteramos? Pues un sábado a la tarde, uno de los trabajadores de Dalia nos llamó y nos dijo, oye, anónimamente, todavía no sabemos quién es, oye, que son las 7 de la tarde y están metiendo excavadoras. ¿Un sábado? Y sí, están metiendo excavadoras. Y el lunes empezaron a desbrozar lo que es la fauna. Y el jueves empezaron a tocar los edificios, que es cuando ya sacamos la nota de prensa. Esto ocurrió así. Anteriormente, en mayo, nosotros estábamos metiendo mociones en todos los ayuntamientos de Busturialdea y nos tocó meterla también en Guernica. Y en Guernica tenemos un alcalde que se llama José María Gorroño, y José María Gorroño nos dijo que sobre este proyecto había muchísimas dudas, porque era un proyecto que todavía no se conocía, no tenía un informe de impacto medioambiental. Bueno, pues que él sobre este proyecto no tenía ningún miedo porque este proyecto todavía no. Bueno, este documento que veis aquí es la licencia de derribo de Dalia y está firmada por José María Gorroño. La ha firmado él, nadie más. Entonces, todas las dudas que tiene este señor, pues bueno, en este documento no se reflejan, ¿vale? Gracias a ese documento se ha podido derribar Dalia. En el derribo de Dalia se da el primer paso para construir el Guggenheim Urdaibai. Dalia, como os he comentado, tierras contaminadas. Debajo de las tierras, un acuífero. No es el acuífero que esté debajo de Dalia, como nos dicen y nos vuelven a decir, no es verdad. El acuífero viene desde Auchagane. Viene desde Auchagane y va hasta Busturia. Es un acuífero que pasa por debajo de Dalia. ¿Cómo está el acuífero? Contaminado. Evidentemente, aquellas filtraciones de metales pesados no solo han afectado a la tierra, han afectado a aquello que está debajo de la tierra. Tiene 4 capas el acuífero. Las 2 primeras están contaminadas. El Jurásico, el último, todavía no. El departamento URA, continuamente, cuando se empezó a hablar del proyecto Guggenheim, del derribo de Dalia, les avisó. En cuanto metáis las máquinas aquí, contar con nosotros, porque aquí hay que hacer un protocolo para no dañar la tercera y la capa jurásica del acuífero, que si lo hacemos, se acabó. Nos quedamos sin suministro de agua para Busturialdea. Entonces sí que sí tendríamos un problema. Bueno, esa es una de las situaciones que tenemos también en Dalia. ¿Cómo se van a financiar las descontaminaciones de las tierras y el derribo de los edificios? Bueno, pues el gobierno español y la Diputación Foral de Vizcaya firmaron un convenio que se hizo público el 4 de julio del 2023. Aitor Esteban salió delante de del Sabin Etxea en Bilbo diciendo textualmente que habían arrancado 40 millones de euros para dar el último empujón que necesitaban los edificios Guggenheim Urdaibai. Nosotros nos quedamos ojipláticos. Dijimos, ¿qué es esto? Las elecciones del gobierno español eran el 23 de julio. Era un gobierno que estaba en funciones y se hace público un 4 de julio que se firma un convenio de este tamaño, esta caladura. Bueno, el convenio se hizo público seguido,
¿Qué es lo que encontramos dentro de este convenio? Dentro de este convenio encontramos 13 actuaciones de mejora medioambiental para la reserva de la biosfera de Urdaibai, 13, subvencionadas con 40 millones de euros. Luego entraremos en el convenio y os enseñaré el documento oficial. Aquí tenemos el primer punto del convenio. Descontaminación de un suelo de 21.186 metros cuadrados correspondiente a la antigua fábrica de Dalia en el municipio de Guernica, incluida la demolición de la ruina y corrección de la inundabilidad. Todo correcto. Dinero público para limpiar una contaminación que ahora mismo es de todos. Entonces, todo correcto, no tenemos nada que decir aquí. La corrección de la inundabilidad nos preocupa un poco. Dalia ahora mismo está construido en una cota superior de 3 metros. ¿Por qué? Cuando se bombardeó Guernica, todos aquellos escombros que quedaron en Guernica se fueron limpiando y se fueron llevando a esta zona que eran marismas y marjales. Por esto esta zona se llama Becoibarra. Entonces, todos esos escombros se depositaron ahí. Y Dalia, Astra, muchas otras empresas se construyeron encima de todos esos escombros. Entonces, ya tiene una cota superior de 3 metros. Y aún así, está en zona de máxima inundabilidad. Dalia está justo delante del puente de Rentería, para que los que no lo conozcáis os situéis un poco. Cuando llueve mucho, tenemos mareas vivas o todo coincide, pues se inunda. Zona de máxima inundabilidad, reconocido por el Gobierno vasco y la Diputación. Bueno, pues esto es lo que nos preocupa, porque hemos consultado a 2 expertos y nos han dicho la única manera que hay de corregir una inundabilidad, una corrección de inundabilidad es aumentar más la cota. Pero claro, en cuanto aumentamos más la cota, pues los alrededores se inundan más. Pero bueno, no nos vamos a meter aquí, ¿vale? Esto es lo que nos han contado. Dentro de este convenio, nosotros cuando leímos las 13 actividades que se subvencionaban, nosotros echamos de menos algo. Bueno, todos los demás nos chirrió un montón, luego os lo comento, pero echamos de menos algo. Y era que si eran actuaciones de mejora medioambiental, aquí el gran problema ¿cuál era? El acuífero contaminado. 40 años con un acuífero contaminado, trayéndonos agua en barcos a Bermeo. Proponiéndonos un proyecto para traernos agua del Zadorra, que vale un dineral, millones de euros. En Bermeo vamos a beber agua del Zadorra. Bueno, decíamos, ¿y por qué no se ha hecho como actuación medioambiental necesaria la limpieza del acuífero? Lo dijimos en julio, lo denunciamos en agosto, en septiembre. Bueno, pues en octubre tuvimos la respuesta en los medios de comunicación, como siempre. Salió en, ábrelo, David, salió en el periódico y decía, el departamento URA, relacionado con el Gobierno vasco, pues va a poner 1.300.000 euros para limpiar el acuífero. Entonces, claro, se les había olvidado de verdad. Pero había que hacerlo, era una actuación necesaria y medioambiental. Bueno, pues aquí tenéis la noticia. Adelante. ¿Qué problema tenemos en Dalia? Dalia ya está derribado, limpiarán las tierras, que nos han dicho que estamos en contra de la limpieza de las tierras. Mentira. Nosotros estamos a favor de la limpieza y la descontaminación de las tierras. Nosotros estamos a favor de la descontaminación del acuífero. Hace mucho tiempo que estamos a favor de esto. El problema no es este. El problema es que según IOBE, Agencia Vasca que gestiona el medio ambiente relacionado con el Gobierno vasco, nos dice en un informe del 2023 que el 1,3% de la superficie de Euskadi está contaminado. O sea, hay un montón de parcelas que están en la misma situación que Dalia o que el astillero de Murueta. En la misma situación, pero la lotería le ha tocado a Dalia. Entonces nos alegramos, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué le ha tocado a Dalia? ¿Por qué tanta prisa por derribar en verano? ¿Por qué tanta prisa por hacer esto? Lo preguntamos en las Juntas Generales de Vizcaya y Carlos Alzaga, que es el que ahora sustituye a Imanol Pradales en infraestructuras, nos lo dijo clarísimo. Hay que descontaminar porque hay que construir un museo. Está claro. Entonces, descontaminación sí, pero no obligatoriamente para que venga un museo.
Descontaminación porque nos lo merecemos, porque ya hemos vivido 40 años junto con la contaminación. Bueno, Dalia, situado en una parcela contaminada, calificación de la parcela. Calificación de la parcela industrial, porque era una industria. Entonces, la pregunta es, ¿podemos poner un museo encima de una parcela que está calificada como industrial? No. Tenemos que cambiar la calificación de la parcela y tenemos que decir que esa parcela tiene que ser equipacional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que cambiar los planes urbanísticos. Y en este caso, ¿de quién? Pues de Guernica. Dalia pertenece a Guernica. Entonces hay que ir al plan urbanístico de Guernica y cambiarlo, con el objetivo de mejorar el estado de bienestar de las personas, no, con el objetivo de construir esto, con el único objetivo de construir esto. Entonces, ¿qué es lo que hace la Diputación? La Diputación toca la puerta de 3 ayuntamientos en mayo: Guernica, Murueta y Forua. Oye, que necesito vuestra ayuda. Convenio supramunicipal, que luego lo vemos, os lo enseño. En el convenio supramunicipal les dice, tenemos la necesidad de cambiar 3 planes urbanísticos, entonces nos tenéis que dar todos los permisos, escúmena exactamente, todos los permisos para que nosotros podamos cambiar estos planes urbanísticos. Y el Ayuntamiento de Guernica, José María Gorroño, lo firma. El Ayuntamiento de Forua, EAJ, lo firma. Y el Ayuntamiento de Murueta, Julen Carrión, también lo firma. La oposición se entera después de firmarlo porque les dicen, os informamos, porque no les hacía falta a nadie más, tienen mayoría. Entonces, se firma un convenio supramunicipal con el único objetivo de cambiar planes urbanísticos para hacer viable este proyecto. Seguimos. En Dalia, pues este es el informe oficial que salió porque hay que seguir un protocolo para derribar Dalia porque está contaminado. Fibrocemento y amianto. En los bajantes, en los aislamientos, es lo que hay. En las... esta aldura que... En las cubiertas. Cubiertas, ¿vale? En las cubiertas, entonces hay que retirarlo todo con cuidado porque tenemos fibrocemento y amianto. Y esto es lo que se hace, ¿vale? Bueno, esto ya quedaría un poco obsoleto porque esto ya no está, ¿eh? Ya tenemos una campa bonita, con 2 paredes del edificio original que no se han atrevido todavía a derribar. Bueno, primer protagonista. Segundo protagonista, la vía verde. No sé si conocéis la zona. Entonces, Guernica estaría aquí. ¿Veis este caminito de aquí? Pues Guernica estaría aquí. Nosotros salimos de Dalia y tenemos que llegar hasta Murueta. Queremos ver cuadros. Hay que llegar hasta Murueta. Por lo tanto, tenemos que coger lo que en Guernica llaman el corte de la ría. El corte de la ría es esto que veis aquí. Esto es el río Oca, que es artificial. Se encauzó el río para hacer este paseo. Y aquí tenemos un paseo paralelo al río Oca que tendrá una anchura de unos 4 metros. Entonces la gente habitualmente pasea por ahí. Es el paseo del colesterol para muchísimos de la zona, así le llaman, ¿vale? Entonces saldríamos de Dalia, cogeríamos este paseíto que ya existe y llegaríamos aquí. Cuando llegamos aquí, se ha terminado el camino y estaríamos frente a frente con el estuario. Entonces ya aquí lo que tenemos son munas, agua, naturaleza. No hay nada artificial. Lo artificial lo hemos dejado atrás. ¿Qué es lo que nos proponen en esta zona? En esta zona, si nosotros ahora mismo queremos ir, tendríamos que ir por encima de una muna. ¿Sabéis lo que son las munas? Sí, ¿no? Bueno, las munas se hicieron artificialmente para poder secar estas tierras de aquí, estas tierras que veis aquí, para utilizarlas para labrar y para poder trabajarlas y sacar dinero en aquellas épocas. Entonces, esas munas son pequeños rompeolas de sedimentos que se hicieron a mano para poder desecar esas tierras. Bueno, pues nosotros ahora mismo tendríamos que pasar por encima de esas munas, que tienen una anchura de unos 40, 50 centímetros no más. Bides y dorrak se les llama en euskera. Nuestros pies son los que hacen esos caminos.
el agua, cuando tenemos mareas vivas, pasa, esto sería marea muy baja, pasa de aquí a aquí, por encima de las munas. Bueno, pues nos dicen que desde Punta Murueta hasta aquí, esto sería el tren, ¿vale? El tren que viene de Guernica y va hasta Bermeo. Pues desde Punta Murueta hasta el tren nos proponen un palafito. ¿Y qué es un palafito? Bueno, pues un palafito es una pasarela, pero que no está en el suelo. Está a una altura de 3 metros, anclada a nuestro humedal, en esa zona núcleo, donde no se puede hacer nada. Bueno, pues nos proponen este palafito hasta aquí, luego nos dicen que va a seguir paralelo al tren hasta el astillero. Esto es lo que nos dicen en el 2010. ¿Y quién nos lo dice? El gobierno vasco. No es la Diputación, es el gobierno vasco. El gobierno vasco presenta este proyecto. Y este proyecto a la Diputación le parece un horror. La Diputación se escandaliza con este proyecto y le presenta alegaciones. Uno para adelante, otro, luego volvemos aquí, no, te has saltado algo aquí. ¿Qué es lo que vemos en prensa en el 2021? El gobierno vasco y la Diputación chocan por un paseo junto al Guggenheim Urdaibai. La Diputación le dice al gobierno vasco, no, esa pasarela hasta ahí no puede llegar. Esa pasarela tendrá que parar en Tellería. ¿Conocéis Tellería? La chimenea grande que hay. Bueno, patrimonio cultural. Ya tiene su título, patrimonio cultural. Bueno, pues nos proponen el palafito hasta Tellería. Vete al palafito. El palafito, como hemos dicho, sería... Esto nos lo ha hecho una topógrafa que tenemos en la plataforma que trabaja para la Diputación. El proyecto que presentó el gobierno vasco pasó por el patronato, en el patronato fue público, lo cogimos y bueno, ella lo construyó. 3 metros de altura, 2,20 de anchura y aquí la persona que veis tiene 1,70. Lo podéis comparar con el tren para que os hagáis una idea de lo que supone esto. ¿Obrera? Este palafito, ¿en qué situación está? Bueno, pues este palafito está aprobado y licitado. ¿Cuándo se hizo esto? Pues cuando se hacen todas las barbaridades, en verano, el 8 de agosto. Como decimos nosotros, con premeditación y agostosía. Bueno, apareció otra vez el palafito encima de la mesa de alguien y esta vez sí que nos parecía correcto. Y el 8 de agosto se publica en el boletín oficial, vete un poquito para adelante, aquí está la publicación, se publica que se empezará con los trabajos de construcción del palafito. Y nosotros decimos, ostras, ¿y dónde está la publicación de la aprobación del palafito? No está. Esto no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues un recurso administrativo al proyecto del palafito y otro recurso de alzada a la ocupación de las tierras para construir el palafito. ¿Por qué? Es muy simple, volvemos para atrás. Ponme el mapa. El mapa, aquí. Es muy simple. Aquí veis que este palafito está en una zona que es dominio público marítimo terrestre. Si es dominio público marítimo terrestre, es de todos. Y la gestión le corresponde al gobierno español. Hemos dicho que esas tierras están desecadas. Esas tierras se trabajaban, lo que quiere decir que hay gente que es dueña de esas tierras. En Murueta hay 43 familias que tienen títulos de propiedad de todas esas tierras. En el 2010, cuando se hizo el último deslinde, Costas les dijo que esos títulos no valían. Pero, como Costas no hace expropiaciones, no es como el departamento de carreteras que te expropia una parte y te paga, Costas no paga nada. Costas lo que hace es, bueno, yo te expropio porque es mío, esto es de dominio público marítimo terrestre, pero te doy una concesión de uso. Entonces, todas esas familias desde el 2010 tienen una concesión de uso dada por un juez. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que el palafito vuelva a ponerse encima de la mesa. Entonces, para construir este palafito necesitamos ocupar esas tierras. ¿Qué es lo que hace el gobierno vasco? En enero, el gobierno vasco le pide permiso al Ministerio de Transición Ecológica para ocupar esas tierras. Le pide una concesión.
No se sabe más de la concesión, nada, hasta el 8 de agosto, que nos publican que se va a empezar con la construcción del palafito. Llamamos a Costas y nos enteramos, efectivamente, la concesión ha sido dada por encima de esos terceros que ya tienen una concesión, sin tenerles en cuenta, y sin tener en cuenta lo más importante. Las tierras de dominio público marítimo terrestre solo se pueden ocupar cuando la actividad tiene que ver con la mar, con el agua, cuando no se pueden poner en otro lugar. Este palafito se puede poner en cualquier lugar, pero necesariamente tiene que ir aquí. ¿Por qué? Porque los museos están aquí y hay que ir de un museo a otro y no podemos volar. Por lo tanto, hay que ponerlo aquí. La ley de costas no la respeta. Y segundo, y más importante, la propia ley de Urdaibai, 1989, aprobada por el gobierno vasco, por todos los partidos del gobierno vasco, dice una cosa muy clara, artículo 8 y 9. Las estructuras no pueden ser ni fijas ni duraderas. Este palafito es fijo y duradero. Concesión de 75 años. Entonces, recursos presentados. Este palafito es la parte más grave de todo este proyecto, con diferencia. Nos proponen que este palafito sea para que 140.000 personas pasen de un museo a otro durante 4 meses. 140.000 entre 4 son 35.000. En Busturialdea somos 45.000 personas. Tenemos que acoger cada mes a 35.000 más. Os he dicho antes que la capacidad de carga de el estuario, la zona núcleo, está pasada ya. Pasada. En 2018 el gobierno vasco hizo un informe de capacidad de carga. Se la pidió a una empresa catalana, Inchu Destination. ¿Por qué? Porque estaban asustados con Gaztelugatxe. 2018, Gaztelugatxe, 300.000 personas durante el verano. Se piden desde el gobierno vasco los informes de capacidad de carga. Gaztelugatxe, ninguna sorpresa, positivo. La sorpresa viene en Urdaibai. Positivo en Mundaka, positivo en Ibarrangelua, positivo en Laga, en Laida, positivo en el Anchove, positivo en un montón de sitios. Sin museo. Y esa es la situación. Y este palafito lo único que va a hacer es meter gente a la zona núcleo, cuando hoy en día las administraciones públicas deberían de estar gestionando activamente la salida de esa gente de esa zona núcleo. ¿Aurrera? Y el tercer protagonista, el más gracioso de todos, el astillero de Murueta. Bueno, antes hemos visto ahí que entre los patronos estaba la BBVA, y os he dicho, luego os cuento. Bueno, ¿de quién es el astillero? Bueno, pues las acciones, la parte de las acciones más grande es de la BBVA, ¿vale? Y luego, lo que queda, que tampoco es poco, Lo que queda de quién es, pues de la familia Arana Vidarte. Y Vidarte sí, el que pensáis, Vidarte con V, ¿vale? Vidarte. ¿Por qué el astillero está aquí? ¿Veis dónde está situado, no? Incluso le ha comido la curva al estuario. ¿Por qué está aquí? El astillero le pide en 1943 una concesión de ocupación de tierras de dominio público marítimo terrestre al gobierno español. 1943, Franco. Y Franco le dice que sí, que las ocupe. Permiso para ocupar la zona izquierda del río Oca para construcción de un astillero, con actividad únicamente de astillería. Dominio público marítimo terrestre, actividades relacionadas con el mar. Astillería, todo correcto. El astillero tarda 2 años en construir sus edificios y en 1945 empieza ya a construir buques. Desde entonces ha construido cientos de buques. Luego veremos, porque ahora sí que vamos a entrar en el convenio firmado con el gobierno español, lo vais a ver, ¿vale? Bueno, ábrelo ya. David, vete abriendo, porque hay que buscarlo. Vamos a entrar en la página web de las Juntas Generales de Vizcaya para ver las 13 actividades. En este documento, en este convenio, el astillero de Murueta aparece como antiguos astilleros de Murueta, como si ya no existiera. Y bueno,
los antiguos astilleros de Murueta, esos que están en ruinas y no existen, este año, el 13 de marzo, han sacado un barco que se llama Arteaga de esos astilleros. Y ahora están construyendo otro que se llama Bahía Candela y tienen otro en la lista de espera para construir. Pero se supone que todo esto Teresa Rivera lo vio porque la trajeron aquí de paseo. Lo que no sé es lo que le enseñaron a esta señora. Pero bueno, aquí tenemos el documento. Aquí están, la aportación del Miteco queda vinculada a la realización de actuaciones de carácter ambiental en el entorno de Urdaibai que podrán estar incluidas en el proyecto de ampliación discontinua del Guggenheim Bilbao, Museo Guggenheim Bilbao en Urdaibai. En particular, Dalia, que ya lo hemos comentado antes, y el segundo punto. Descontaminación de un suelo de 42.384 metros cuadrados, correspondiente a los antiguos astilleros de Murueta en el municipio de Murueta, incluida la demolición de la ruina. ¿Qué os parece? Antiguos astilleros que parece que ya no existen. Estos astilleros tienen la parte más grande de la empresa en Erandio. O sea, la actividad que tienen en Murueta es pequeñita. Pequeñita. Aquí hacen los cascos, sacan los barcos y luego en Erandio ya les ponen el motor y ya los adecúan para navegar. Bueno, pues lo vamos a pagar con el dinero de todos. Lemoiz. Aquí lo repetimos. Bueno, y no solo la descontaminación de las tierras, vamos a pagar incluso el derribo de los edificios. Bueno, vamos para adelante, para atrás. Aquí el astillero se sitúa con una concesión que le da el gobierno español. En esa concesión dice las cosas muy claras y dice, te doy la concesión para 75 años. Cuando acaben los 75 años, derribas tus edificios, limpias las tierras y te vas. Bueno, vamos a hacer cálculos. 1943 más 18, o sea, más 75, 2018. Estamos en el 2024, han pasado 6 años y los astilleros siguen ahí. Y ahora nos dicen que son una chatarra, que son un delito ecológico para la naturaleza. Nos dicen que la reserva de la biosfera está herida, no tiene una buena salud, si ya lo sabemos. Si ya lo sabemos, vivimos ahí. La cosa es, ¿qué se ha hecho para sacar a ese astillero de ahí? ¿Qué se está haciendo para sacar ese astillero de ahí? Nosotros como plataforma hemos ido a la Fiscalía, hemos ido con la caducidad de la concesión que nos mandó el gobierno español, reconociendo que había una concesión caducada. Le dijimos a la Fiscalía, hacer todo lo que sea necesario para que salgan de aquí. Fuimos al Ministerio de Transición Ecológica, les dijimos, hacer lo necesario para que salgan de aquí. Pero somos los únicos que hemos hecho algo, porque nadie más ha hecho nada. Bueno, sí que lo han hecho. Luego veremos lo que están haciendo. Están negociando las compras de las tierras del astillero para que se vaya de aquí, negociando unas tierras que eran de dominio público marítimo terrestre y que ahora son privadas. ¿Cómo? No lo sé, en mi casa esto no pasa. Bueno, el astillero no debería de estar aquí, está aquí. ¿Qué es lo que ha hecho en todo este tiempo? Pues cuando se inscribió en la Cámara de la Propiedad, 1945, con sus edificios ya levantados, ocupaba 0,92 hectáreas. Ahora, en el 2022, es la última foto que hay en el registro de la propiedad, 4,6 hectáreas. Ningún permiso de ampliación, ninguno, 0. Pero ha crecido, ha crecido. ¿Qué más ha hecho? Dragados. Son tan grandes los barcos que saca que ha tenido que dragar todo lo que es la parte delantera para que esos barcos no encallen. Pues nos ha hecho dragados en los años 70. Todo esto está recogido en la Universidad del País Vasco en un libro oficial que se hizo por Aranzadi para gestionar estos dragados que se llevaron a un juzgado. En los años 70 hizo los primeros dragados, secó 22 hectáreas del estuario. En los años 80, segundo dragado, 3,4 hectáreas secadas. En los años 90, tercer dragado, 7 hectáreas de secadas. Bueno, pues todo esto lo hizo, los sedimentos los sacaba y los iba tirando en esta parcela de aquí. ¿Veis ahí que hay una parcela arriba? ¿Qué era una parcela? Bueno, pues hoy en día veis lo que hay, ¿no? Tenemos una flora ahí bonita, salida de todos esos sedimentos.
Tenemos una contaminación, como hemos visto antes en el documento oficial. ¿Por qué tenemos esa contaminación? Dos razones. El astillero hace soldaduras y en esas soldaduras también utiliza metales. Bueno, esa es una de las razones, la más pequeña, vamos a decir. La segunda, las cubiertas que tenía el astillero en sus pabellones tenían amianto. Cuando entra en vigor la ley del amianto, entonces, ¿qué es lo que hace? Se le enciende la bombilla a alguien, hacen un agujero y todas las cubiertas están enterradas ahí. Entonces, están trabajando pues encima de cubiertas de amianto enterradas en la propia parcela. Bueno, un detalle. Antiguos trabajadores del astillero, 23 fallecidos por amianto. De esos 23, 2 registrados oficialmente en las listas del gobierno vasco. Otros en proceso de ser oficializados en esa misma lista. Tenemos una médico de cabecera en Busturia, Laura, que dice, y cuidado con lo que va a venir, porque el amianto no tiene fecha, sale y sale. Y muchísima gente de esa comarca, sobre todo de Busturia, trabajaron en este astillero, muchos. Bueno, hemos dicho que se hicieron todos esos dragados. El último dragado se hace en el 2003 y en ese dragado se sacan 243.000 metros cúbicos de sedimento. Y no se pueden tirar ahí porque ya ahí tenemos una flora preciosa. Entonces, ¿dónde se les ocurre que hay que tirarlos? Pues en Laida. ¿Y qué pasa? Pues que cambian, la barra oceánica cambia, los de Mundaka se quedan sin su ola mundial, entonces pues les tiran de la oreja y les dicen, ya está, se acabó, más dragados no. Pero esta es la situación. Aquí ha habido ampliaciones y dragados a diestro y siniestro y aquí nadie ha dicho ni mu. Y ahora nos dicen que la reserva de la biosfera está herida, claro que está herida. Yo me pregunto quién era el médico durante los 40 años. Está claro, en los 40 años que va a cumplir en diciembre, solo hemos tenido 3 años de gobierno socialista, de Patxi López. Todos los demás, tanto en la Diputación como en el gobierno vasco, hemos tenido a estos que ahora nos dicen que está muy mal, que está herido, heridas, que hay que sanarlo, restaurarlo, y eso lo va a conseguir este proyecto. Bueno, demencial. Sí. No, hasta el final no. Conclusión, el 4% del estuario desecado. 4% parece un número pequeñito, pero si os digo que son 50 campos de fútbol, ya no es tan pequeñito. Bueno, pues eso es lo que le han secado al estuario y ahora mismo hay que devolverle. Sin museo, sin proyecto, hay que devolverle. Acabamos de aceptar una ley europea sobre la renaturalización de las tierras. Cumplámosla, no hay más, sin condiciones. ¿Un museo nos va a venir a restaurar esto? No, el museo viene a colocarse encima después de que nosotros hayamos restaurado esto, porque el dinero público es el que va a restaurar esto. El proyecto no, el proyecto no. Bueno, lo último sobre los astilleros de Murueta y lo mejor de todo. En los astilleros de Murueta, ¿habéis visto dónde está el astillero? Me voy a poner aquí. Aquí está el astillero. Y esto es el estuario, el agua. Y ahí atrás tenemos el tren. Y la ley de costas decía, hablo en pasado, decía que aquí teníamos una protección de servidumbre de 100 metros. Hasta aquí. Entonces, en toda esta zona estaba prohibido construir. Pero claro, entre aquí y el tren, que el tren no lo podemos mover, no nos entra el museo. Entonces, no podemos colocar un museo, no hay sitio. Bueno, pero lo solucionamos. El 8 de octubre del 2021, Pradales le pide al Ministerio de Transición Ecológica que reduzca la protección de servidumbre a 20 metros. 2021 no hay noticias, 2022 no hay noticias, 2023 hay alguna noticia. Vidarte da una entrevista el 10 de septiembre del 2023 y en esa entrevista, aparte de decir que las administraciones están haciendo una labor de desbroce, la palabra que utiliza es genial, desbroce, también nos dice esto, nos dice, por ejemplo, para conectar las dos partes, la de Guernica y la de Murueta, es fundamental mantener la servidumbre en los 20 metros, como está ahora, y eso ya se ha conseguido. Nosotros decíamos, hombre, nosotros hemos presentado alegaciones y no hemos tenido respuesta.
esto no puede ser verdad. Bueno, llamamos a Costas y los de Costas nos dijeron, no, todavía no hay ninguna resolución. Bueno, 10 de septiembre, Bidarte ya nos decía algo. Pasamos, pues el 21 de noviembre cae la ley de costas. Se hace público en todas las televisiones, radios. A Sánchez le hacen presidente una semana antes. Y cae la ley de costas. Aquí podéis ver la solicitud de la Diputación pidiendo esa reducción y aquí podéis ver la resolución diciendo que sí, que desde el mojón 87 al mojón 124, un sitio concreto que nos hace falta, esa reducción será de 20 metros. Bueno, pues ¿qué es lo que han conseguido? Han conseguido que de aquí a aquí tengamos una protección, no podamos construir, pero hemos conseguido 80 metros. Entonces, en esos 80 metros y lo que teníamos antes, pues ya nos cabe el museo. Entonces, ahora ya tienen espacio para construir el museo. ¿Qué problema tenemos aquí? Pues el mismo que tenemos en Dalia. Es una zona industrial. Entonces, como es una calificación industrial, ¿dónde tenemos que ir? Pues al ayuntamiento al que corresponden esas tierras, que es Murueta. Entonces, hay que cambiar el plan urbanístico de Murueta. Pues esto ya lo han hecho. Esto se hizo en octubre, fue el primer plan que se tocó. Entonces, en octubre se hizo público el avance del plan y se puso en marcha la vista pública y el mes para realizar alegaciones a este avance del nuevo plan urbanístico. Bueno, pues nosotros le hicimos alegaciones. Contratamos un abogado en el puente de la Inmaculada, 678, nos dijo, bueno, ahora que ha caído la ley de costas, pues hay algo para denunciar, contratado. Y empezó a hacer estas alegaciones. El día 11 era el último día para presentar las alegaciones. En 35 horas, sábado, domingo y el lunes había que presentarlas, conseguimos 7.175 datos de personas anónimas que nos dieron el DNI y los 2 apellidos para presentar estas alegaciones con el apoyo de ellos. 35 horas, no sé si llegaría aquí, pero 35 horas, 7.000 personas. Y el abogado dijo, coño, los vascos. Pues sí, lo presentamos. Entonces, esto ya está hecho. Las alegaciones al plan urbanístico de Murueta están presentadas. Todavía no hemos tenido respuesta. La ley de costas está demandada. Está demandada en la Audiencia Nacional. ¿Nuestro objetivo cuál es? Que vuelva donde estaba, 100 metros. Y si vuelve donde estaba, no hay proyecto. Se acabó. Porque a la Fundación Guggenheim Dalia no le interesa. Le interesa los astilleros de Murueta. Aquello es lo que les interesa. Bidarte siempre dice que el paisaje es el que le da el valor añadido al edificio. Entonces necesitan Murueta, está claro. Bueno, después de un mes de que nosotros presentáramos la demanda, que fue el 23 de abril, después de un mes la presentó Greenpeace, nuestra misma demanda, la misma. Nosotros la dimos y le dijimos, preséntala. Y la presentaron. Nuestra demanda la recogió, pues, Busturial de Coitza, la recogió Gara, Berría, poco más. La de Greenpeace salió hasta en Telecinco. Entonces, nosotros no les preocupábamos hasta ahora, pero Greenpeace sí. Porque saben que esto puede ir a largo plazo. Esto puede ir a largo plazo porque podemos ir de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo y a Europa. Y económicamente, pues seguramente nos ahogarán, porque nuestro abogado es muy caro. Bueno, pero caro. Pero el de Greenpeace, ahogamiento económico, pues como que no va a haber. Entonces, esto sí que les preocupa un poquito más. Bueno, vamos para adelante. Para adelante. Bueno, esta es la situación que tenemos ahora mismo. La raya roja que veis es lo que hay protegido y todo lo demás se ha convertido en privado. Es gracioso, pero las propiedades de dominio público marítimo terrestre que dice la ley que jamás pueden tener una privatización, pues están en manos del astillero de Murueta. Tenemos 2, como curiosidad, son públicas y las podéis ver. Lo que os hemos contado antes de los ciudadanos de Murueta que tenían títulos de propiedad, bueno, pues la misma época, en el 2008, el astillero llevó a tribunales al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno español, porque él decía que tenía títulos de propiedad de la zona que ocupaba. La Audiencia Nacional le dijo que marismas y marjales y venga, ya está. Ahí está la sentencia, si alguien la quiere ver,
es pública y ahí está. El astillero no se quedó tranquilo, hizo una casación y fue al Tribunal Supremo. En el 2012 salió la sentencia que le decía exactamente lo mismo. Estos son marismas y marjales, aquí los títulos de propiedad no valen y esto es dominio público marítimo terrestre. En estas dos sentencias, el gobierno vasco estaba enfrente del astillero. Le decía, ocupas terrenos de dominio público marítimo terrestre. Ahora son amigos. Bueno, ¿qué es lo que nos está pasando en el astillero? Pues que la Diputación Foral de Vizcaya ahora mismo necesita esas tierras. Pero claro, al reducir la protección, ahora tenemos unas tierras que nos dicen que son de propiedad privada. Hay 20 metros que no van a utilizar, así nos lo dijo Carlos Alzaga. En estos vídeos se podría oír a Carlos Alzaga decir que están haciendo una negociación con los astilleros de Murueta para la compra de esos terrenos. 20 metros que se dejarán como están, se renaturalizarán y el museo irá después. Después supone que son, ellos dicen que son tierras privadas del astillero. Entonces están intentando comprarlas. El problema, irá para largo, porque el astillero nos está poniendo números grandes encima de la mesa. Bueno, pues esta es la situación que tenemos. Seguimos. La plataforma hizo una acción, para que luego nos digan que nosotros estamos en contra de que se descontamine. Y... Bueno, el barco, el Arteaga, salió de estos astilleros el 13 de marzo. Bueno, pues nosotros entramos el día 10. El día 10 el Arteaga estaba ya preparado, con la popa mirando hacia el estuario y dijimos, bueno, pues ahora o nunca. Y entramos y le pusimos una pancarta al Arteaga, una pancarta bien grande. Y la pancarta es clarísima, astillero, Lurrak Garbitu. Es tu contaminación. Y en Europa hay una ley que dice, el que contamina, paga. Entonces, es lo que le dijimos. Ahí se quedó colgado hasta el día siguiente que llegaron los trabajadores y vieron que, bueno, pues ahí. Y luego nos dicen que estamos en contra de todo. No, nosotros somos los únicos que estamos dando pasitos para que esto no suceda. ¿Qué están haciendo para que este proyecto sea viable? Pues bueno, nos han cambiado el plan territorial parcial de Marquina-Guernica, ha entrado a modificar en el 2021, se puso en vigor en el 2016. Estos planes suelen tener más o menos una vida de unos 15-16 años. Bueno, pues en 3 años ya no les valía. Y como no les valía, pues había que modificarlo. ¿Por qué? Porque no daba cabida a un museo singular. La ley de costas, ya os la he contado. El plan urbanístico de Murueta, ya os lo he contado. Faltan el de Guernica y el de Forua. El de Guernica, ahora mismo están con ello. Luego le tocará al de Forua. Alegaciones y alegaciones. Y aquí tenemos el gol que nos metieron. Bueno, vamos a ver el convenio supramunicipal, ¿no? Que lo veáis. Venga, ábrelo, David. También nos metieron otro gol. La cuarta cosa que están cambiando. La ley de Urdaibai, la ley orgánica de Urdaibai de 1989, tiene también un plan rector, que es el plan de rector de uso y gestión. Bueno, pues ese plan rector de uso y gestión nos dice, por ejemplo, cuando queremos hacer una restauración de un caserío, cuáles son las condiciones. Bueno, pues lo han metido a modificar. ¿Cuándo? Cuando el Lehendakari Urkullu salió en los medios de comunicación diciendo: a la tarde, a las 6, daré una rueda de prensa para decir cuándo serán las elecciones. Pues esa mañana 40 leyes entraron a modificar en el gobierno vasco. 40. Entre ellas esta. ¿Qué es lo que dice esta modificación? Una, para que os hagáis una idea. El que quiera verlo tiene el plan ahí, clica en el plan y lo puede ver entero. Una ampliación del 15% del volumen en todos aquellos hoteles, agroturismos, en zonas de protección. Entonces, cada uno puede ampliar 15% su negocio, sea en el mismo edificio o en una parcela propia, sin que sea en el edificio. Bueno, pues esa es una de las modificaciones que aprobaría esta ley. Bueno, y aquí tenéis el convenio supramunicipal. Súbeme arriba. En este convenio supramunicipal, Forua, Murueta y Guernica. Bueno, pues tienen que firmar los 3 alcaldes. Perfecto. Zergatik irten zara? Ez dakit. Hemen, aquí mismo. Súbeme un poco esto. El alcalde del Ayuntamiento de Guernica, el alcalde del Ayuntamiento de Foro, el alcalde del Ayuntamiento de Murueta.
los tres, ¿vale? Y aquí la forma de escribirlo es, bueno, a mí, bueno, cuando lo leí dije, uff, las partes pasan a ser la parte, los planes pasan a ser el plan y el objetivo, impulsar el proyecto. Es el primer documento oficial que tenemos donde se menciona el proyecto. Hasta este documento el proyecto no existía. Aquí sí que existe. Y ahora baja rápidamente para abajo y vais a ver cómo están enumerados Guernica, Murueta y Forua. Y en cada uno, baja. Aquí, quieto. Por ejemplo, Forua, ¿vale? La senda natural entre Guernica y Vía Ferrocarril. Y aquí dice en Forua lo que tenemos que hacer. En Guernica exactamente lo mismo y en Murueta exactamente lo mismo. Y aparecen los tres. Y así está firmado este plan. Bueno, venga, fuera del plan. ¿Sí? Bueno, pues estas 4 cosas se están llevando a cabo en las administraciones para que el proyecto sea viable. Y esto es una realidad. Entonces, cuando Elizabeth Echanove, el día 10 de septiembre, cuando nos reunimos con ella, que luego os lo cuento, cuando nos reunimos con ella, nos dijo, ¿cómo podéis criticar un proyecto que no conocéis? Le dijimos, ¿y vosotros cómo podéis defenderlo? ¿Y cómo podéis decir que va a ser el milagro que necesita la comarca? Es que nosotros tenemos una ventaja. Nosotros conocemos todos aquellos pasos administrativos que habéis dado para hacerlo viable y tampoco nos gustan. No es que nos guste el proyecto, es que lo que este proyecto necesita para ser viable tampoco nos gusta. Entonces, en estos términos es en los que estamos hablando. Aurrera, ¿cómo se va a financiar este proyecto? Bueno, pues este proyecto se va a financiar 100% con dinero público. Y esto lo tenéis que tener claro. El Guggenheim aquí no va a poner ni un euro. Y encima le tendremos que dar las gracias. 40 millones de euros los dejó blindados, palabra utilizada por Unai Rementeria, en el 2022, Unai Rementeria. Ahora mismo están en los almacenes de Azpiegitura Sociedad Limitada, relacionada con la Diputación. Unai Rementeria, cuando dejó su cargo de la Diputación, pasó a Azpiegitura Sociedad Limitada. Ahora le han dado otro cargo. Pero esto está en círculo. El Ministerio de Transición Ecológica, un convenio que hemos visto antes, que es para regenerar medioambientalmente la reserva de la biosfera, 40 millones. Bueno, pues también a la buchaca, al mismo sitio. 40 millones. Y el gobierno vasco será el que tenga que poner los 50 que nos faltan, porque Bidarte dijo que 130 para empezar a andar. El gobierno vasco en esta época no quería decir nada, porque Urkullu este proyecto no lo veía. Y Urkullu dijo textualmente, aquí tenemos la noticia, si clicamos en esa noticia, no quiero tensiones territoriales antes de las elecciones. Por lo tanto, hasta después de las elecciones no diremos si apoyamos o no este proyecto. Urkullu no tuvo opción, porque ya no fue elegible para las elecciones. Esto fue el 12 de noviembre del 2023, estas manifestaciones de Urkullu. Desde entonces no se sabía nada, ahora sabemos más. Luego llegaremos a esto. Bueno, pues aquí están todos los convenios que se han firmado para dar esos dineros públicos para este proyecto. Seguimos. Bueno, resumido, se está incumpliendo la ley de costas y haciendo dejación de la defensa y protección del dominio público marítimo terrestre. Estamos hablando de terrenos ganados a la marisma que gozan de protección internacional. Desde las administraciones se permite a los astilleros de Murueta eludir su responsabilidad de descontaminar los suelos. Es que además nos dice Carlos Alzaga que cuando compren los terrenos les van a hacer una rebaja. Es una subrogación que la ley no permite en contaminación medioambiental. No se puede subrogar una contaminación. Una administración no se puede hacer cargo de una contaminación de una empresa privada. Nunca. Todas las figuras de protección que están vigentes conllevan la obligación de mantener un alto estado de conservación de la zona y nada más. Aquí no se habla de otros objetivos, se habla de conservación. Las instalaciones del museo se construirán a 20 metros de la marisma. Es lo que nos queda, 20, no más. El turismo masivo en una reserva de la biosfera puede tener múltiples efectos negativos, tanto en el entorno natural como en las comunidades locales. Bueno, aquí poco que decir tengo, porque ya conocemos lo que está pasando en Donosti y lo que está pasando en la parte vieja de Bilbao. Sí. Bueno, poco más voy a decir porque creo que cada uno ya tiene su idea de esto y no tengo que convencer a nadie.
La degradación del hábitat, la contaminación, el impacto sobre la fauna, la erosión del suelo, presión sobre los recursos naturales, alteración de la cultura local, impacto negativo a nivel social y los problemas de gestión y capacidad de carga. Esto es algo que está por venir. Está por venir, en camino, porque en Gaztelugatxe ya lo tenemos. Y lo de Gaztelugatxe es una nimiedad comparado con esto. Una nimiedad. Yo soy de Bermeo, soy del barrio Arene. Gaztelugatxe está en el barrio Arene y da la casualidad desde julio Bermeo tiene 9 barrios, Arene es uno de ellos y cada barrio tiene un alcalde, que los del barrio eligen porque sí. Bueno, pues yo soy la alcaldesa de este barrio. Y Gaztelugatxe da ganas de llorar, Bueno, para ir terminando, el 28 de octubre del año pasado hicimos una manifestación en la comarca, en Busturialdea, la manifestación más grande que se ha visto en Busturialdea, 4.500 personas. Después de esa manifestación, Tapia fue interpelada por una parlamentaria de EH Bildu, Jasone Aguirre, que ya no está en política, ha vuelto a ETB, y le preguntó, pues después de esta manifestación, ¿qué tienes que decirle a los de Busturialdea? Bueno, pues nada, que apoyamos el proyecto, pero que lo vamos a hacer con cuidado. Luego le preguntan también en Radio Popular a Bingen Zupiria, que era el consejero de Cultura, y le dicen, jo, es que no habéis dado información, se quejan de esto, ¿cómo? Pero si hemos tenido 2 elecciones, ¿cómo que no hemos preguntado? Bueno, todo esto es un poco demencial. Y luego tenemos aquí otra vez a Itxaso Atutxa, que la verdad que nos ha dado mucho dolor de cabeza, mucho, porque han sido muchas las cosas que ha dicho. Y para nosotros es algo además que estaba fuera de lugar, es que no lo entendíamos. Porque hay un montón de políticos del PNV que la gente les ha votado y tienen legitimidad para hablar. Pero es que Ortúzar y Itxaso Atutxa no la tienen, porque son presidentes de su propio partido. Entonces tú no puedes salir a hablar en estos términos diciendo que esto se va a hacer. Cuando luego vamos a ver, hay un lehendakari que no sabe por dónde le da el viento. Bueno, aquí le preguntan a Itxaso Atutxa sobre los presupuestos de la Diputación, porque llega el momento de hacer los presupuestos de la Diputación, esto es de 14 de noviembre, y la Diputación presenta unos presupuestos para el 2024 donde los 40 millones que había dejado Unai Rementería no están y el proyecto Guggenheim tampoco está. Entonces le preguntan a ver qué es lo que pasa con el proyecto Guggenheim Urdaibai. Bueno, esta es su respuesta. La Diputación parece que el Guggenheim Urdaibai no se para, pero no sé si queda ahí un poco en stand-by. No se para, no. De hecho, el convenio con el Ministerio está firmado, ha pasado esa misma semana por juntas generales, los unos 40 millones, que determinan mucho además el ámbito de actuación de ese museo, que es de recuperación del medio natural en Urdaibai, pese a todo lo que están diciendo, que es todo decir que las mentiras que están diciendo no son verdad. Es decir, que la gran actuación las mentiras no son verdad. Es una actuación medioambiental de la Urdaibai. Los 40 millones del Ministerio quieren avalar eso también. Ya está. Y lo que pasa es que, como en los procedimientos necesarios ahora, algunos procesos también son municipales, van a llevar un tiempo determinado, no se van a poner ahora partidas en el presupuesto que no se van a cumplir este año. Al final terminaría quedando como una ejecución más, ¿no? No tiene ninguna seriedad. Pero desde luego la voluntad no para, esto está dentro del plan estratégico del Guggenheim y por lo tanto la Diputación General de Bizkaia nos seguirá acompañando. Solo tendrá que ver la Diputada General, pero lo que desde luego depende del Partido Nacionalista Vasco es un proyecto de nación importante. ¿Cómo va a seguir mañana el pleno? Romo, proyecto de nación. Nación, para todos. O sea, que esto no es de Busturialdea, nación. Bueno, otra vez proyecto estratégico del Guggenheim, ¿vale? Otra vez. Lo estamos oyendo en boca de diferente gente. Proyecto estratégico del Guggenheim. Bueno, y ya las últimas tonterías. El Día del Inocente, ¿con qué nos despertamos? Después de hacer una manifestación, después de que la gente de Busturialdea esté poniendo de su bolsillo dinero para pagar un abogado que cuesta una pasta. O sea, estamos haciendo un trabajo que nos está costando la vida. O sea, la vida. Yo he dado una charla el miércoles en Vitoria, otra el jueves en Iruña, otra el viernes en Baracaldo y ahora estoy aquí. Y a la mañana hemos dado una rueda de prensa y he dado clase. O sea, esto
se hace voluntariamente y esta gente cobra una pasta. Cobra una pasta. Pues nos despertamos con este titular. El PNV estudia reubicar el nuevo Guggenheim en Lemoiz. Tiene gracia, no sé para quién, pero tiene gracia, parece ser. Bueno, le dimos caña y a las 10 de la mañana de ella ya lo había retirado de la página web. Pero esto es la ética y moral que estamos teniendo. Les da igual lo que pensemos o lo que hagamos o lo que nos cueste esto. Bueno, aquí está el punto de inflexión y yo creo que esto es lo más importante. ¿En qué punto estamos ahora? Bueno, pues el 22 de enero del 2024, este año, salieron Elizabeth Echanove, diputada general, y Urkullu, que entonces era lehendakari, salieron a la tarde a dar una rueda de prensa y dijeron algo muy importante. Dijeron que se iban a tomar 2 años de reflexión, o sea, 2 años de plazo para reflexionar sobre la viabilidad de este proyecto. Y esto fue así, 22 de enero del 2024. Estas fueron las declaraciones. Se le pueden dar luego todas las vueltas que se quieran, pero las declaraciones fueron estas. Aquí, dale aquí, no me pongas en marcha, pero dale ahí. Es ikutu bakarrik. Ikutu. Kendu, kendu, arrástrame. EITB, el lehendakari ha anunciado que el patronato del museo se ha dado un tiempo de reflexión sobre este proyecto. Incluso preguntado directamente si él es partidario del museo en Urdaibai, Urkullu ha contestado: no es fácil una postura concreta cuando no conocemos el proyecto ni la gestión. Es un proyecto de nación en noviembre, pero que en enero el jefe de la nación desconoce. Entonces, esto es, como nosotros decimos, una ocurrencia que no sabemos de quién, pero que no sale de las administraciones. Esto sale de otro sitio. Esto es una ocurrencia. Aquí tenemos la muestra y esto es EITB. No es ningún periódico que sea, no sé, ahí lo tenéis, EITB. Esto es el día 22. Nos llamaba un montón de gente. Nuestro WhatsApp estaba y nosotros decíamos que no, que aquí hay convenios firmados, convenios supramunicipales, que no. Pues que no. Al día siguiente salió todo el PNV, todos. Tenemos a Lesuria Rizabalaga diciendo, es el lehendakari quien debe explicar sus dudas sobre el Guggenheim Urdaibai. El lehendakari, su lehendakari. Ortúzar, Itxaso Atutxa, el mismo Pradales, Bingen Zupiria, todos le enmiendan la plana al lehendakari y dice, bueno, que ya explique él las dudas que tenga, que este proyecto sigue para adelante. Y la cronología es esta, y no hay más cronología. El día 26 de enero, lunes, martes tenemos el fuego encendido en los medios de comunicación y hay que apagarlo. Hay que apagarlo porque después de 16 años, desde aquel Guggenheim que se quería hacer en las colonias de Pedernales, 2008, después de 16 años, nos estamos planteando la viabilidad del proyecto. Había que apagar el fuego. El viernes 26 de enero presentan en el gobierno vasco, en el Parlamento, el PSE y el PNV, los dos de la mano, un proyecto para levantar económicamente Busturialdea. En ese proyecto no aparece el Guggenheim. Casualidad, pero es que no está. No está. Y la cronografía es esta. Y esto que nos presentan, no se sabe más de esto hasta el 9 de mayo. El 9 de mayo es Deia el que saca que se va a hacer un plan ZAP, zona de ampliación preferente. Entonces nos dicen que Busturialdea se va a hacer un plan socioeconómico para levantar la economía. Lo va a llevar BEAS, una asociación que desarrolla económicamente diferentes entornos relacionados con la Diputación. Va a durar 7 meses y se van a trabajar 6 proyectos tractores. 9 de mayo. No sabemos nada más de esto hasta el 26 de junio. El 26 de junio recibimos un email. La plataforma Guggenheim Urdaibai Stop recibe un email. Y en ese email nos dicen, soy Gotzon Gaztañaga, pertenezco a Orquestra.
Orquestra es un instituto económico relacionado a la Universidad de Deusto y nos ha contratado la Diputación. La Diputación nos ha dicho que hagamos unas preguntas, estas, que se llama guión de conversación, elkarrizketa gidoia. Estas preguntas son para todos aquellos que la Diputación ha pensado que son los que tienen que tomar parte en este proceso. Nosotros estamos invitados. Nosotros leemos esto y decimos, a ver, pues como el Guggenheim aquí no está. Aquí el Guggenheim no está, entonces ¿nosotros qué pintamos aquí? Le escribimos a Gotzon, porque claro, queremos tener todo por escrito, y le decimos, Gotzon, ¿cuáles van a ser las fases de este proceso? ¿Vamos a tener alguna opción de poder escuchar las opiniones de todos aquellos que tomen parte en este proceso? ¿Habéis invitado a los sindicatos de la comarca? ¿Habéis invitado a los grupos tractores que tenemos en la comarca hace 40 años? ¿Habéis invitado a toda esta gente que está aquí trabajando año sí y año también? Porque nosotros acabamos de llegar. Y en cuanto desaparezca este proyecto, nos vamos. Todos los demás se quedarán. ¿Les habéis invitado? No. Ah, bueno, pues con nosotros tampoco contéis. Entonces, este es el proceso participativo que se supone que pusieron en marcha para Busturialdea. En estos términos, ahí tenéis el guión de preguntas que nos ofrecían. Esto es. No hay más. Esto es lo que nos ofrecían. ¿Nosotros tenemos planes socioeconómicos para la comarca? Sí. En 1998 se hizo el PADAS, el Programa de Armonización y Desarrollo de las Actividades Socioeconómicas. No se ha invertido un duro en este plan nunca. Nunca. Estará en alguna estantería recogiendo polvo. En 2009 se puso en marcha otro plan. Se terminó en 2015, otra vez dinero público. De todos estos puntos que se desarrollaban dentro de este plan, se ha hecho uno. Los túneles de Uchagane, que están muy bien. No llegaron donde tenían que llegar, que era Guernica, acababan justo ahí, en Uchagane, y al hacerlos nos contaminaron el acuífero. Pero bueno, algo hicieron. Nada más. O sea, todos los planes socioeconómicos que se han hecho para la comarca, nunca se ha invertido en ellos. Existen, ahí están. Ahí están. Y lo último, y con esto termino. Ahora, actualidad. El día 10, sáltame uno, David. No, la siguiente. El día 10 de septiembre, salta al siguiente. Aquí. No, te has saltado uno. Ahí. El día 10 de septiembre nos reunimos como plataforma con Elizabeth Echanove. Nos aceptó como interlocutores, al otro lado de este proyecto. Nos aceptó. Nosotros le hicimos la propuesta y nos dijo que sí. El día 10 de septiembre estuvimos 2 horas con ella y nos encontramos con una persona que no conocía el proyecto. Pero no es que nos dijera que no conociera el proyecto, es que no lo conocía. Primeramente nos prohibió que el abogado tomara parte en la reunión, porque ella no tenía respuestas para el abogado. Vale, correcto. Subimos 2 de la plataforma. Bueno, 3 cositas que sacamos de esa reunión. El proyecto está sin definir. Como está sin definir, no podemos dar información. Y se escudan en eso. Pero es un proyecto irrenunciable para esta administración. Sin definir, pero irrenunciable. Y luego nosotros les dijimos que este proyecto ya pasa unas líneas rojas, porque las leyes de Europa son vinculantes y obligatorias, y este proyecto está encima de esas líneas. Y le dijimos, es que este proyecto va por encima de todas las líneas rojas. Bueno, salió en prensa diciendo que las líneas rojas se iban a concretar con los ciudadanos. Bueno, las líneas rojas están ahí, las puso la naturaleza hace un montón de tiempo y diferentes convenios y leyes las han adoptado y las han apoyado, nada más. Lo que hay que hacer es respetarlas. Ya está. Las líneas rojas no se ponen con la gente está para cumplirlas y para eso están los expertos, que ya están puestas. El día 3 de octubre estuvimos con Eneko Andueza, parte del gobierno vasco, parte necesaria del gobierno vasco. Bueno, pues le preguntamos, Eneko, ¿este proyecto qué? Es que yo no lo conozco. No conoce el proyecto Guggenheim Urdaibai. Y es más, nos dijo, es que yo no quiero hablar con la Diputación.
Y tampoco quiero hablar con el gobierno vasco. Y tampoco quiero hablar con Bidarte, que le quedan 2 días. Quiero hablar con el que va a sustituir a Bidarte y ese es el que me va a dar la información. Ahí está la información. Y le dijimos, ¿no te parece un poquito denunciable que la información de este proyecto esté en manos de una fundación privada y las administraciones públicas estén utilizando dinero público para hacer todo lo que sea necesario sin saber lo que se está haciendo? ¿Cuál es el objetivo? O sea, nos estáis diciendo que no conocéis el objetivo, pero estáis a favor de seguir dando pasos, porque él siempre dice que él está a favor de seguir dando pasos. Bueno, le dijimos, nos parece una falta de responsabilidad, porque nosotros si no conocemos algo lo preguntamos y es lo que estamos haciendo. Y vosotros lo deberíais de hacer igual. Ivone Bengochea, estuvimos con ella el miércoles pasado. Otra reunión de 2 horas. Terrible. Hasta ahora no han sabido comunicar este proyecto ni compartirlo. Nos ha ofrecido conversación. Le hemos dicho, ¿para hablar de qué? Porque si no quitamos el museo de encima de la mesa, no podemos seguir hablando, porque si nos vais a ofrecer elegir el color con el que vamos a pintar las fachadas, nosotros no queremos esa conversación. Nosotros queremos hablar desde cero. Quitemos este proyecto de encima de la mesa y hablemos de las necesidades que tiene la comarca, pongamos encima de la mesa todos aquellos proyectos que puedan ser buenos para la comarca y si alguno de estos es un museo, discutámoslo. Pero lo que no puede ser es que ya tengamos la elección de que tiene que ser un museo, de que tiene que ser un museo Guggenheim y de que tiene que ir encima de la reserva de la biosfera de Urdaibai. Entonces, en esas condiciones no se puede empezar a hablar. No se puede empezar a hablar cuando ya tenemos un palafito licitado. No se puede empezar a hablar cuando ya tienen decidido que en Dalia se va a construir un museo y no casas para gente joven o gente que empiece su vida de nuevo. No se puede empezar a hablar con unas cartas ya que están marcadas. Tenemos que empezar de cero. Esto es lo que se le pidió. Nos dijo que tenían la legitimidad de la gente que gana las elecciones. Le dijimos, sí, está muy bien. Pero nosotros vivimos ahí y en esa zona habéis perdido 892 votos. También hay que reflexionar. Porque nuestra comarca es muy pequeñita. Pero 892 votos, algo es. Bueno, pues estas son las conversaciones que tuvimos. Todos coinciden en una cosa, y lo habéis podido escuchar. Es un proyecto estratégico para la Fundación Guggenheim. La Fundación Guggenheim aún no ha dado la luz verde al proyecto. La pregunta es, ¿en manos de quién está el futuro de Busturialdea? Todo depende de lo que diga la Fundación Guggenheim. Y por mucho que nos digan que es una fundación pública, Ortúzar nos lo ha dicho muy claro. Es una fundación que tiene unos patronos privados muy importantes y los de Nueva York más. Entonces, nosotros nos negamos a que de Nueva York nos digan cómo tenemos que vivir. Nos negamos, absolutamente. Las 3 preguntas clave que siempre nos dicen, hay que traer preguntas concretas. A Elizabeth Echanove le llevamos 23. Nos dijo, bueno, las tengo que llevar donde el técnico, que la reunión es el jueves, os llamo. Ha pasado un mes. Le llamaremos nosotros. ¿Quién ha decidido que necesitamos un museo? ¿Quién ha decidido que este museo tenga que ser un museo Guggenheim? ¿Y quién ha decidido que se tiene que ubicar en la reserva de la biosfera de Urdaibai? El día que nos contesten esto, seguramente todos entenderemos mejor esto. Porque alguien ha decidido esto. No sabemos quién. ¿Y con qué objetivo? Porque todo el mundo nos dice, ¿con qué intereses? Es que no lo sabemos. Pero esto es algo que ya está decidido. Ni por quién, ni para qué, ni por qué. Pero está decidido. Y ante esto, pues el sábado, manifestación en Guernica y os invitamos a todos. Y si tenéis alguna pregunta, pues aquí estoy. Si puedo, lo intentaré.
Hay que apretar, para ponerlo. En este caso, desde luego nos has ilustrado perfectamente, nos has informado. Y ahora, todo aquel que queréis hacer alguna pregunta, pues aquí estamos, tanto por un pasillo como por el otro, para daros el micrófono. Hay muchísima más información y muchos más detalles, pero ya veis la hora que es que... Tenemos poquito tiempo, o sea que... Lo has debido dejar muy claro, ¿eh? Bueno, me alegro. Ahora reflexión. 2 años no, hasta el sábado, ¿vale? No reflexionéis hasta 2 años, hasta el sábado. Una pregunta rápida. ¿Aquí quién es el que gana qué? ¿Qué cosas se quiere ganar aquí? Hombre, pues está claro que este proyecto ya tiene adjudicaciones hechas. El palafito, por ejemplo, se puede ver ya en la página web de una empresa. Entonces son cosas que, bueno, para mí no son normales, pero esto es así. Esto es así. Ganar, desde luego, no ganan los del mundo de la cultura. Hemos conseguido más de 400 adhesiones del mundo de la cultura. Hoy hemos dado una rueda de prensa y los titulares que han salido hoy ha venido TV a nuestra rueda de prensa. Hasta ahora no venía. Ha venido TV, ha venido Radio Euskadi, ha venido Euskadi Ratia. Han venido todos los periódicos, hasta el Correo. Hoy Octavio, que es el que saca todas las noticias de las que hemos visto, los publireportajes, o son de Josu García o de Octavio Gil, creo que es el apellido. Igea. Hoy se ha puesto en contacto conmigo. Esto está dando la vuelta. La gente necesita información y luego cada uno que tenga su opinión, pero la gente necesita información y luego cada uno que decida. Pero las cosas tienen una cronografía y ahora decir lo contrario, no sé, esto está aquí. Esto está aquí y todos los convenios están ahí. Sobre la descontaminación de los astilleros, le pusimos el documento encima de la mesa a Elizabeth Echanove y le dijimos, segundo punto, ¿sabéis lo que habéis firmado aquí? Esto es una malversación. La contestación fue del nivel, es que no la tienen ni mis alumnos, el nivel fue, estos puntos se pueden cambiar. Dije, coño, un convenio firmado por el gobierno español y por la Diputación Foral de Vizcaya y ahora los puntos se pueden cambiar. Pero necesitamos descontaminar un acuífero y no lo podemos introducir dentro del convenio y lo tenemos que pagar por parte del gobierno vasco. Pero lo del astillero lo cambiamos. Pues no, no se pueden cambiar. No se pueden cambiar, son convenios cerrados que están firmados. Entonces hay cosas que yo no sé con qué nivel se han firmado. En España hay 5 grupos conservacionistas. Greenpeace, WWF, SEO BirdLife, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción. Los 5 están con nosotros, los 5. Con SEO BirdLife pusimos en marcha una recogida de firmas internacional. Con Greenpeace hemos presentado la demanda y con Greenpeace antes de final de año haremos una acción, la haremos. Y con Ecologistas en Acción, por ejemplo, fue lo de la bandera negra, que se la dieron a este proyecto, o el premio Atila, que se lo dieron concretamente a Imanol Pradales, por todos los convenios supramunicipales y todos los convenios que ha dejado firmados antes de marcharse. Bueno, pues entonces estamos haciendo cosas con este grupo de conservacionistas nacionales, ¿vale? Estos tienen contacto directo con Teresa Rivera y hablaron con Teresa Rivera. Teresa Rivera les dijo, es que Aitor Esteban me vendió una moto y ahora tengo una bicicleta. Pero Teresa Rivera se ha ido a Europa. Se ha ido. Pero esto está firmado. Simplemente un recuerdo de cronología de esto que nos has contado, todo lo que es la imposición de la asociación Guggenheim está escrito en el mismo periódico, en todo el interno, por las mismas razones, en el año 94, cuando el proyecto Guggenheim y sale el actual museo, todo ha sido exactamente igual. Es copia de todo lo que ha sido la rampa y la sumisión y la manipulación para poder llegar ahora a Os voy a hacer yo una pregunta. ¿Sabéis cuántos museos Guggenheim hay en el mundo? Hay 3. 3, solo quedan 3.
El de Nueva York, que es de la familia, el de Venecia, que también es de la familia, y el de Venecia, además, aprovecharon un palacete para meter dentro del museo, o sea, fueron bastante respetuosos. Y el de Bilbao. Entonces, todos los demás los han tenido que ir cerrando. El de Abu Dhabi lleva un retraso de apertura de 17 años. Tenemos el caso de Helsinki, que bueno, fue una patada en el culo que, vamos, todavía se oye desde aquí. Han llegado aquí porque necesitan el valor añadido ese del paisaje y aquí se les han abierto las puertas, se les ha puesto todo. A Elizabeth Echanove le dijimos, jo, les estáis construyendo la casa, le vais a comprar el perro, le vais a poner el collar y encima les vais a dar las llaves. No le gustó, pero es que es la realidad. Es la realidad. Y siempre nos lo comparan con Bilbao. Dicen, jo, mira cuánta gente había en contra del proyecto de Bilbao. Y Ibone Bengoechea nos lo reconoció. No se pueden comparar. No se puede comparar Bilbao con Busturialdea. Bilbao tendrá sus cosas positivas, aunque si nos ceñimos únicamente al museo, el museo tiene unas pérdidas anuales de 4 o 6 millones de euros. Anuales. Lo que pasa es que luego ese museo genera riqueza en los alrededores. Pues porque el turismo tiene que dormir, tiene que comer, pero esa riqueza no está repartida. Esa riqueza es para unos pocos. Y es lo que tenemos. Y eso tampoco se podría repetir en Busturialdea. ¿Por qué? Porque no tenemos las infraestructuras que hay en Bilbao. Ni tenemos esos restaurantes, ni tenemos esos hoteles, ni tenemos ninguna de esas infraestructuras. Entonces, lo que se va a conseguir con este proyecto es ser, pues, el balcón de Bilbao. Vendrán aquí, pasarán el día y volverán a pernoctar a Bilbao. Y lo que conseguirán es que en Bilbao la gente se quede, pues, un día más, que es lo que están buscando hace mucho tiempo. Entonces, este puede ser uno de los objetivos de esta ampliación necesaria. Porque antes nos decían que la comarca necesitaba el museo. Nosotros decíamos, perdona, ¿para qué? Y ahora ya reconocen que es el museo el que necesita una ampliación. Esto ya es reconocido públicamente. Y esa ampliación la han elegido hacerla aquí. Aquí. Ya está. Entonces serían 5 museos en el mundo y de esos 5 tendríamos 3, el 60% en Vizcaya. Es genial. Es genial. Tener abierto un museo al día, los números de Artium en Vitoria son públicos, los podéis ver, y hay algún que otro artículo de Aisea Barcenilla, doctora en arte. Aisea Barcenilla es profesora de la universidad y escribe artículos de opinión. Sus primeros pasos los dio con una beca del Guggenheim Bilbao. Entonces lo conoce por dentro y por fuera. Y Aisea siempre dice que el objetivo que tuvo el Guggenheim cuando vino y el objetivo que tiene ahora no tiene nada que ver. Ahora es el turismo y las visitas. Si bajan de 1 millón, ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos? Concierto. Hay que atraer a la gente para no bajar ese cupo que está en 1.300.000 este año. No se puede bajar de ahí. Y si hay que hacer actuaciones especiales hay que hacerlas. Y ese es el objetivo. Y eso trae gentrificación. Y Busturialdea no está preparada para eso. Bilbao no lo está. Busturialdea menos. ¿Alguna pregunta más? Si no, ya Sí. Sí, bueno, yo soy de foro, ya te he comentado antes. La verdad es que no termino de entender la necesidad de esa pasarela peatonal que estabas hablando. No sé, yo soy vecino de ahí y no termino de verlo. Todos hemos conocido, como has dicho antes, el corte de la ría. Yo muchísimas veces he ido por ahí a correr y todo eso. La verdad es que veo el Museo de Guernica, veo el de Murueta, es que no veo esa necesidad. Si hay hasta una vía de tren, no puede ir la gente en tren de Guernica a Foro, no sé, son cosas que hemos pensado la gente de allí, pero no termino de ver pues un montón de gente andando por esa senda peatonal, no sé. Es algo que me ha venido por ahí. No tengo la respuesta, pero sí que tengo una pequeña idea que además me la dieron otros. Nosotros solemos hacer visitas guiadas, ¿vale? Hay grupos que vienen de fuera y dicen, a ver, ¿dónde es esto? Y hacemos visitas guiadas. Y claro, cuando llegamos a Punta Murueta y nos ponemos de enfrente del estuario, ya les decimos, bueno, el camino ya se ha acabado, ahora hay que ir por encima de las munas, y esas munas pueden estar húmedas, pueden estar secas, pueden estar...
según cómo esté la marea. Y claro, la gente cuando llega ahí ya dice, uff, hemos andado ya 4 kilómetros. Y ahora me toca andar por aquí, por un camino que está así, igual me tengo que mojar los piececillos. Y me dijeron, oye, ¿la gente va a venir por aquí a ver cuadros? O sea, la gente que va a ver cuadros tiene este perfil. Le dijimos, hombre, pues no lo tienen. Entonces, ¿para qué necesitamos la pasarela? La pasarela es para que la gente vaya cómoda, 2,20. Y nos dicen que por esa pasarela pueden pasar bicis y transporte eléctrico. 2,20. Ya veremos lo que viene. La pasarela solo tiene como objetivo la comodidad. 140.000 personas durante 4 meses no pueden pasar por encima de las munas. Es imposible. Es que es imposible. Tendrían que ir en fila de 1, como solemos ir nosotros. Pues imagínate. Es que es imposible. Entonces, les hace falta una infraestructura que pueda absorber toda esa gente. Y nos proponen pues esta pasarela. Y aparte, luego, la imagen que conseguirían de una reserva de la biosfera con esa pasarela sería mundial, claro. Y lo mundial les encanta. Entonces, la respuesta no la tengo, pero... La última. Una pregunta corta, vamos a ver. Lo que se pretende aquí, que esto viene de lejos, es el venidor del norte. Y este es el primer paso. Y el segundo paso va a ser revalorización de terrenos, construcciones masivas, etcétera, etcétera. Porque eso viene de lejos, ya viene de bastante lejos la idea que tenían del venidor del norte. Os lo puedo contar, es que tengo muchas cosas que contar. El astillero de Murueta tiene una inmobiliaria que se llama Inmobiliaria Murueta. Y el astillero de Murueta, desde el 2009, que se pretendió hacer el primer Guggenheim y se descartó porque en el gobierno vasco estaba Patxi López. Y Patxi López, pues en cultura tenía a Blanca Urgel, que hoy en día está en nuestra plataforma. Blanca Urgel en aquella época pensaba que esto era una barbaridad y hoy sigue pensando que es una barbaridad. Hoy hemos hecho público su vídeo de adhesión en el que dice, después de 10 años tener que estar escuchando esto, es lo que dice en el vídeo de adhesión, lo podéis ver hoy en nuestras redes. Blanca Urgel, bueno, es que hay gente del PSE que todavía no ha cambiado de opinión y esto les sigue pareciendo una barbaridad. Pues al astillero desde esa época empezó a comprar terrenos. Y ahora mismo tiene un montón de terrenos que son suyos, calificados como urbanizables. Esto va a ser el pelotazo del siglo. Bueno, tenemos que marcharnos. Sí. Quisiéramos más, pero...